cambia la pena de muerte por cadena perpetua, con la condición de que esa persona hable sobre sus motivos, por qué mató y a quién mató, preferiblemente. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Esta es una historia que de alguna manera sigue ocurriendo porque todavía hay muchas personas que hablan de este caso todo el tiempo. Un caso aterrador, un crimen aterrador. Mateus, un hombre de 31 años, murió, pero la pregunta de por qué murió sigue abierta, aunque quien lo mató dice que lo hizo por una disputa sobre la tala de árboles. Eso parece poco probable y el caso sigue siendo desconcertante en ese sentido. ¿Por qué murió Mateus? Me acordé de una historia de Estados Unidos donde un hombre fue condenado a muerte. El gobernador del estado dijo que cambiaría esa pena de muerte por cadena perpetua, con la condición de que ese hombre dijera cuáles fueron sus motivos, por qué mató, y él, el que mató, prefirió ir a la silla eléctrica, prefirió morir antes que decir cuáles fueron sus motivos, por qué mató. Está descartado que este sea el tipo de caso en el que el asesino, por ciertas razones, tal vez por cómo será tratado en la cárcel, no quiera hablar de sus motivos. No, ese asesino del que hablo hoy apenas tiene 19 años. Hoy también en la localidad de Wojciech, que está a unos 60 kilómetros de Słupsk. Hoy fue el funeral de Mateus, precisamente ese Mateus que fue asesinado de esa manera macabra, un chico que, en mi opinión, no tenía ninguna culpa. Es el tipo de persona que, cuando hay algún conflicto o problema, suele apartarse, evita meterse en peleas. Así que definitivamente aquí no hay ninguna culpa de su parte. Y parece que murió por razones que, bueno, en este momento no conocemos. Mateus, este hombre de 31 años, era originario de Miasto, que está en la provincia de Pomerania. Ahí vivía con su mamá y también con sus dos hermanos mayores. Hace algún tiempo decidió mudarse de casa e irse precisamente a Słupsk, tratando de encontrar algo de suerte en esa ciudad. Pero aún así, diría yo, tenía una relación muy buena con su mamá, con la señora Lucina, aunque, bueno, la vida de la señora Lucina, la mamá de Mateus, tampoco fue ni es fácil. La señora padece de Parkinson, así que prácticamente no se levanta de la cama, pero mantiene ese contacto con su hijo por teléfono y se nota que están juntos en la vida, igual que con sus hermanos, especialmente con Maciek. Así que eso es importante en todo esto, porque si Mateus no llamaba, entonces lo hacía su mamá. Entonces algo tuvo que haber pasado porque ella estaba acostumbrada a que su hijo le llamara. Eso es algo que es común, normal, y esas llamadas de él eran algo, diría yo, cotidiano. Llegó a Słupsk, aquí trabajaba en Słupsk como acomodador de autos, la mayoría de las veces en la calle Wileńska, ahí lo veían. Como dije, un chico tranquilo, equilibrado, no ganaba mucho, como suele pasar con los acomodadores de autos. Rentó un departamento en Słupsk y aquí resultó que en ese departamento vivía junto con un subinquilino que tenía apenas 19 años, con Alan, como siempre. Bueno, Mateus salía a trabajar todos los días, salía temprano en la mañana y regresaba por la tarde. Así fue el 24 de noviembre, entonces ven que eso fue hace apenas unas semanas. Él trabajaba, no pasaba nada en ese trabajo. La gente lo vio más o menos a las 5 de la tarde del 24 de noviembre, como a las 5 sus compañeros de trabajo lo vieron en la calle Bema, y ese es el último momento en que vieron a Mateus. Al día siguiente, él no llega al trabajo y fue una sorpresa porque era un chico responsable, siempre se presentaba a trabajar, pero no fue a trabajar. Se avisó a la supervisora, ella avisó a la policía empezó a buscar a Mateus y determinaron su dirección permanente precisamente en esa localidad.
Fueron con la mamá y empezaron a hablar. Ella estaba en shock porque no sabía nada de que Mateus había desaparecido. Por supuesto intentó llamarlo muchas veces, pero sin éxito. El teléfono simplemente estaba apagado en ese momento. La familia presentó una denuncia por desaparición, algo rutinario como en cualquier caso de este tipo. Entonces, nombre, apellido, su descripción física, señas particulares, cómo iba vestido, gustos, con quién se juntaba, a dónde podría haber ido, algunos lugares favoritos, una foto actual, pues todo eso se recopila en ese tipo de casos. Así fue también en el caso de Mateus, todo eso se reunió, la policía comenzó a revisar todo sistemáticamente. No se toman en cuenta los hospitales, se consideran diferentes lugares, instituciones como el desarrollo integral de la familia, pero no había ningún rastro. Mateus fue registrado como desaparecido y simplemente entró en la base de datos de la policía. Pasan unos días, exactamente el 30 de noviembre, y entonces la señora Lucina, la mamá de Mateus, recibe un mensaje de texto. Pero el mensaje es aterrador. Bueno, suena más o menos así. ¿Quieren volver a ver a su hijo, verdad? Sí, esa es la pregunta. Depositen 100.000 zlotys en un portafolio negro que esté listo para mañana. Si avisan a la policía, nuestro acuerdo de una sola vez será inválido y nunca volverán a ver a su hijo con vida. Por supuesto, después de ese mensaje de texto, la señora Lucina y los hermanos avisaron a la policía. Evidentemente, eso indicaba que Mateus había sido secuestrado, pero también ese teléfono fue encendido casi una semana después, así que tuvo que hacerlo alguien que estaba cerca de Mateus, porque conocía el número de identificación personal o posiblemente pudo haberlo hecho el propio Mateus. Pero en esta situación estaba claro que era una familia que no tenía dinero. El propio Mateus difícilmente habría inventado algo así, así que todo indicaba que quien escribió ese mensaje de texto simplemente estaba detrás de la desaparición de Mateus. No, la señora Lucina obviamente se puso nerviosa, pero con bastante sensatez, probablemente con la ayuda de sus hijos, respondió que de todos modos somos pobres. Avísenos, tómenle una foto, y ese fue el mensaje de texto que envió, pero ya nadie respondió a ese mensaje y no se sabía qué pasaba con Mateus. Por supuesto, también son diferentes situaciones de la vida. Los policías tienen que asumir a veces que ocurrió algún delito, pero también hay situaciones en las que alguien está deprimido, que Mateus podría haber estado en esa depresión, diferentes pensamientos, diferentes comportamientos. También empezaron a investigar esa posibilidad, pero en sus redes sociales encontraron una publicación con un contenido más o menos así: sonríe para ti mismo, sonríe para el mundo, y entonces el mundo te sonreirá a ti. Por supuesto, nadie que planea acabar con su vida escribiría eso, así que parecía que también esa versión de que Mateus se había ido a algún lado, que estaba deprimido, que tal vez andaba vagando por ahí, pues parecía ser poco probable. Ha pasado exactamente una semana porque de nuevo es lunes 1 de diciembre. Esta vez Alan llega a la comisaría municipal en Słupsk. Bueno, este es el joven de 19 años que era compañero de cuarto de Mateus. Él llega a la comisaría, se presenta por su cuenta y dice cosas un poco extrañas, que Mateus lo desarrolló. O sea, asumimos que simplemente lo golpeó y lo robó. Eso fue extraño, desconcertante, pero simplemente fue con esa denuncia. Supongo que en ese momento los policías también revisaron los registros de inicio de sesión, sobre todo los del teléfono de Mateus y también los del teléfono de Alan. Supongo que simplemente esos dos teléfonos o sus registros de inicio de sesión coincidían. También revisaron el momento en que la señora Lucina recibía todos esos mensajes de texto y desde dónde
donde se conectaba simplemente el teléfono. Eso les dio que pensar. También revisaron el teléfono de Alan y lo que vieron en el teléfono realmente los dejó helados, porque no esperaban algo así, no esperaban la macabra realidad y todo lo que simplemente vieron en el teléfono de Alan. Bueno, empieza a ser interrogado, es un interrogatorio minucioso y prácticamente durante ese interrogatorio confiesa todo. Confiesa que mató a Mateus, que lo hizo en el departamento en el que ambos estaban. Todo eso ocurrió el día 24, por la noche, es decir, ese día cuando Mateus fue visto por última vez. Lo atacó con un cuchillo, le dio varias puñaladas en el corazón, luego arrastró el cuerpo al baño y empezó a descuartizarlo. Simplemente los cortó literalmente porque usó dos cuchillos de cocina para hacerlo. Cuando ya había dividido el cuerpo de Mateus en fragmentos, en pedazos, tomó bolsas de basura y metió los fragmentos del cuerpo en esas bolsas de basura. Empacó todo en una maleta y se fue al Parque de Recreación y Cultura en Słupsk. Ahí cavó un hoyo, hizo una especie de fosa y simplemente arrojó todas esas bolsas con el cuerpo de Mateus y luego las cubrió. Confesó todo eso, también admitió esa atrocidad. A la pregunta del fiscal sobre por qué mató, dijo que lo hizo por motivos de robo, que simplemente mató porque quería el dinero que Mateus tenía consigo o que podría tener. Bueno, obviamente parece una tontería, como dije al principio, pero ese video con el que básicamente todo comenzó fue una prueba. Es un video macabro porque según lo que sabemos en el teléfono de Alan no solo hay videos, sino también fotos de todo lo que hizo. Probablemente no hay un momento del asesinato en sí, pero después todo lo que pasó con el descuartizamiento del cuerpo de Mateus, meterlo en bolsas, enterrarlo, suponemos. Ese tipo de materiales existen, es evidente. Son materiales impactantes, pero indican que Alan es el asesino. Cuando Alan confesó el asesinato, los policías, el grupo de investigación, fueron al lugar, al parque en Słupsk. Desenterraron todas esas bolsas, las sacaron y las llevaron al Instituto de Medicina Forense. Comenzó, digamos, la autopsia, resultó que Mateus murió, fueron 5 puñaladas. Mateus, por supuesto, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Fue llevado a la fiscalía. En la fiscalía le imputaron el cargo de asesinato con especial crueldad, también por profanación de cadáver. Por supuesto, también se presentará el cargo de denuncia falsa de un delito, es decir, que Mateus supuestamente le cometió un robo con violencia. En este momento está detenido de manera provisional y todo el proceso sigue en curso. En este momento, por supuesto, está detenido de manera provisional. Alan tiene apenas 19 años, él también viene de un pequeño pueblo en Kasubi. Diría que su infancia no fue feliz porque ya a los 5 años, junto con sus 2 hermanas, fue entregado a una familia adoptiva. Sus padres simplemente bebían, como se dice, eran una familia disfuncional. El tribunal simplemente les quitó a esos 3 niños y los entregó a una familia adoptiva. Sin embargo, Alan seguía teniendo contacto con su familia, creo que bastante frecuente, especialmente con su abuelo o con sus abuelos. Él iba allí. Ahora todos dicen de él que era un chico tranquilo, introvertido, que le gustaba pescar, pasaba horas sentado en algún lugar pescando. También en algún momento tuvo contacto con su madre, incluso fue a verla a Holanda, ella vive allá. No se sabe qué pasa con el padre, pero parece que el padre tenía problemas mentales.
De hecho, igual que Alan, quien también tenía problemas mentales y estuvo 2 veces en un hospital psiquiátrico. Porque eso en este momento no se sabe, además es un secreto de la investigación en curso, pero claramente se ve por todo esto que él tenía problemas mentales, por qué mató, cuál fue la razón. Él habla de ese motivo como de robo, que parece poco probable. En mi opinión, eso simplemente es imposible. Sin embargo, sin duda, de alguna manera cinematográfica intentó organizarse una coartada, enviando esas cartas y mensajes de texto a la madre de Mateus con exigencias de compra, pues conocía a Mateus, sabía que su mamá era pobre, que la familia era pobre, así que no había manera de que pudieran reunir ni siquiera una parte de una cantidad como 100.000 zlotys. No, probablemente pensó que intentaría llevar a la policía por una pista falsa, que detrás del secuestro había algún grupo, alguna organización y que así le saldría bien. También ese motivo de robo en el caso, diría yo, del asesinato de Mateus es totalmente inaceptable, porque se sabía que él como encargado del estacionamiento no tenía ningún ahorro, ningún dinero, entonces, ¿qué podría haber encontrado en Mateus? También saben por nuestro canal, por nuestros episodios anteriores, que si alguien mata de esa manera, mata con un cuchillo, con tanta pasión y además descuartiza, saca el cuerpo, es porque al mismo tiempo hay algo dentro de él con tanto resentimiento, con tanto rencor hacia esa otra persona que llega a cortar su cuerpo. Trata de deshacerse de él junto con todo eso, trata de deshacerse también de todos esos pensamientos, de esa mala energía que hizo que se sintiera un perdedor. Entonces se nota que es un motivo, diría yo, personal, pero qué tipo exactamente. En este momento no lo sabemos. Tampoco se puede descartar que Alan simplemente se haya imaginado algo en todo esto. Bueno, tenía problemas mentales, eso sin duda. Él será evaluado por psiquiatras, ya veremos. Obviamente en ese sentido directamente enfrenta cadena perpetua, pero no está dicho que los peritos determinen que deba recibir tratamiento. Así que yo todavía no sacaría conclusiones sobre todo esto. El hecho es que mató a Mateus, su compañero, por razones que aún no conocemos. Este caso macabro me recuerda un poco al caso de Kajetan Poznański, seguro lo recuerdan, es el que en Varsovia mató a una maestra de italiano y la mató porque quería probarse a sí mismo que era el nivel más alto, como una especie de iniciación de resistencia. Cajetán decía que matar a una persona es como matar a un mosquito. No se puede descartar que algo así también haya surgido en su mente. Por supuesto, estaremos siguiendo este caso, veremos cuáles serán los próximos pasos de la Fiscalía y también veremos si en algún momento Alan realmente confiesa cuáles fueron sus verdaderos motivos. Pero creo que, ya que no lo ha dicho hasta ahora, hay algo en eso de lo que no quiere hablar. E incluso si eso puede influir en la reducción de la sentencia, porque podría influir, él no va a decidirse a decir la verdad. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.